Buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel Mamani León. En esta oportunidad voy a presentar el caso sobre depresión leve de una paciente de 60 años. Eh, Como primera diapositiva voy a hacer una pequeña presentación sobre el concepto de depresión. Esta es una enfermedad que altera los sentimientos y los pensamientos de las personas que sufren depresión. Tienen un enlentecimiento o descenso en las actividades básicas como la alimentación, el sueño y el autocuidado personal. En este caso valoremos a una señora de 60 años, casada, madre de 3 hijos y abuela de 3 nietos. Entre los datos de filiación y el motivo de consulta podemos mencionar que la señora es Gladys Tito Lobón, edad 60 años, grado de instrucción quinto de secundaria, ocupación modista, costurera, estado civil casada, vive con su esposo y un hijo soltero, el número de hijos que tiene son 3, lugar de procedencia es de la ciudad de Arequipa, y el motivo de la consulta, la paciente manifestó que hace varios meses que se siente triste, desmotivada, sin ganas, con problemas para conciliar el sueño. Se siente sola, lo cual le genera pena. Incluso llega a llorar en momentos cuando recuerda o está sola en casa. El resumen de la anamnesis. En cuanto a la historia personal de la paciente, ella de pequeña estaba al cuidado de sus hermanos menores, ya que sus padres trabajaban. Empezó a trabajar desde pequeña, desde los 11 años, ayudando en la chacra a su mamá. La paciente indica a quien quería más era su mamá, porque era quien le engreía. En cambio, su papá era más estricto y eso no le gustaba. Pero en resumen, considera que tuvo una infancia feliz y de mucho cariño por parte de sus padres y hermanos. En la adolescencia se mudaron a la ciudad, lo cual afectó notablemente en el colegio, en su rendimiento escolar, ya que llegó a repetir el último año, el quinto de secundaria, y es donde tomó la decisión de estudiar un oficio y dedicarse a trabajar. En cuanto a la historia familiar, los antecedentes del padre falleció en el 2005 a los 74 años. Su nombre era Florencio. Según la paciente, menciona que no pasaba mucho tiempo con su papá durante su niñez y juventud. Recuerda que su papá tenía un carácter fuerte, serio, poco comunicativo. Era una persona callada y constantemente se molestaba y renegaba desde adulto, ¿no? Su padre falleció por una enfermedad crónica que le afectó los pulmones. En cuanto a la mamá de la paciente, ella falleció en el 2016 a los 84 años, se llamaba Juana, murió por un cáncer al colon. De acuerdo con la paciente, la describe como una persona muy buena, amorosa, con un carácter fuerte cuando era necesario. Siempre trabajó vendiendo comidas y puso una pequeña tienda de abarrotes dentro de su vivienda. En cuanto a su salud, era hipertensa y sufría de reumatismo. La paciente tiene 11 hermanos, son 6 varones y 5 mujeres. Menciona que sus hermanos a veces se reúnen en casa de sus padres. Mantienen un buen ambiente familiar porque en lo posible se visitan. Los hermanos se llevan bien, son unidos y siempre tratan de reunirse en familia. En cuanto a los intereses y las relaciones interpersonales de la paciente, menciona que siempre se ha dedicado a colaborar con su esposo con su trabajo, realizándole los trámites y atendiendo en la oficina. Actualmente en sus ratos libres se dedica a la repostería, le gusta mucho, no tiene vicios, nunca fumó, bebe ocasionalmente, solo cuando tiene algún compromiso. En lo posible visita la casa de sus padres donde se encuentra sus hermanos menores con sus respectivas familias. Su actitud frente a su familia es muy buena, le gusta pasar tiempo con ellos, compartiendo en las reuniones. Las técnicas e instrumentos de evaluación que se aplicó en este caso con la paciente fue la anamnesis, que es la entrevista psicológica. Aplicamos el test de personalidad 16 de PGD-CATER, que consiste en un test de 185 preguntas. También se le administró la escala de autoevaluación para la depresión SUM, que es un instrumento autoadministrable para medir depresión y proporciona información no solo de aspectos afectivos y cognitivos, sino también sobre los aspectos somáticos del paciente.
En cuanto a los resultados que encontramos dentro del cuestionario de personalidad 16 de Catel que se le administró a la paciente, hemos obtenido que la paciente presenta ser una persona poco desconfiada e idealista, es conocida como una persona autosuficiente, que no depende de los demás. Por otro lado, suele ser una persona de tipo un poco fría en sus relaciones interpersonales, mostrándose reservada y a menudo desconfiada, además de tener un nivel adecuado de control sobre sí misma, mostrando facilidad para adaptarse a las normas. Suele ser una persona muy controlada socialmente en niveles de sus emociones. También presenta ser una persona de tipo no dominante en relaciones sociales. Muestra dificultades para aprender y asimilar situaciones. Algunas situaciones pueden generarle dificultades emocionales, sin embargo, su ego le puede ayudar a sobrellevarlas. Suele ser una persona con dificultades a nivel de ansiedad, tendencia a la inseguridad, tensión e inestabilidad emocional. Los resultados en la escala de la depresión de SAN, los resultados que hemos obtenido son en el índice del EAA que mide la ansiedad, obtuvo un puntaje de 46, que es normal, y en el índice del EAMD que mide la depresión, un puntaje de 50, que es leve y solo está condicionada a un desorden emocional. En cuanto a la conclusión diagnóstica, según el DSM-5, estamos frente a un trastorno de depresión leve, episodio único, gravedad leve con características melancólicas. Y con el diagnóstico del CIE-10 es un episodio depresivo leve. Una cualidad bien definida del estado de ánimo depresivo es un desaliento profundo y la desesperación o el mal humor, o al que se le conoce como estado de ánimo vacío. La depresión que se acostumbra a hacer peor por las mañanas es uno de los signos, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, el tratamiento psicoterapéutico es una de las primeras alternativas. Implica un esfuerzo personal y emocional por parte del paciente, ya que la frecuencia óptima de sesiones es cada 1 o 2 semanas. Realizar una terapia psicológica, de preferencia cognitiva, orientada principalmente a la toma de conciencia de su condición, integrarse a grupos de adultos mayores, hacer ejercicio físico y comer saludablemente. Y de paso hacer un seguimiento al paciente y al entorno familiar. Bueno, eso es todo. Gracias.